Gracias, presidenta. Señorías, quiero empezar mi intervención con una frase que mi grupo parlamentario suscribe de principio a fin. Solo quien tiene algo que esconder en el Gobierno trata de ocultar la verdad en el Parlamento. Esta frase no es de mi grupo, no es nuestra. Esta frase es de la señora Soraya Sáenz de Santamaría en 2010. Hoy ya no debe pensar lo mismo. Señorías, creo que estamos viviendo una de las mayores crisis políticas que se recuerdan y es necesario, por la credibilidad de las instituciones y de esta en particular, que se tomen medidas de forma inmediata y la dimisión del Gobierno debe de ser una de ellas. Por tanto, señor Wert, su salida como ministro no me parece tan difícil y que no repita es sencillamente un alivio para la educación de este país. Señorías, también quiero hablarles de un modelo de educación. No quiero que el señor ministro, el señor Wert, siga diciendo por diversos mentideros que la oposición no le hablamos de modelos educativos. Le voy a hablar de un modelo de educación que garantiza la igualdad de oportunidades para todos y todas los niños y las niñas, en la educación básica, independientemente de su origen social o étnico. De una educación gratuita, tanto en primaria como en secundaria y universidad, y con amplios beneficios sociales, con servicios gratuitos de comedor y transporte, con disponibilidad de materiales, red de bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. Una educación que se preocupa por dar seguridad a los más pequeños, manteniendo al mismo docente para los primeros años y evaluando su rendimiento sin emplear números, con amplio apoyo y reconocimiento social a los docentes y donde la clave del éxito es comprender las necesidades del alumnado. Señorías, este modelo del que les hablo puede y, de hecho, tiene algunas coincidencias con el modelo educativo de la izquierda plural. Sin embargo, no es nuestro. Es el modelo finlandés, señor ministro, escúcheme, el modelo finlandés, país que recibe los mejores resultados del informe PISA y país al que usted se refiere de manera reiterada. Ese modelo, que ya le digo, tanto le gusta a usted y al Grupo Popular y que desde luego no se ve reflejado en ningún momento en el proyecto que hoy estamos debatiendo. Señorías, hay un refrán que dice que de aquellos poldos vienen estos lodos. Se reforma la Constitución para contentar a Europa con la contención del déficit y desde entonces los recortes en políticas sociales son una tónica generalizada. Cuando el Partido Popular llega al Gobierno, dispone ya de una herramienta que le permite avanzar en esa política de recortes y destrucción de lo público. Ha aumentado la corrupción, han circulado los sobres y florecido cuentas en Suiza, pero se han recortado más de 5.000 millones de euros en inversión pública educativa. Por otra parte, los compromisos del Gobierno de España con Bruselas nos llevarán hasta el 3,9% del PIB en inversión educación, lo que nos situará, señor ministro, a usted que eso no le gusta, a la cola de la OCDE y la propia Unión Europea. Señorías, en Finlandia la educación es inversión, en España desinversión. En Finlandia la educación es pública, en España se deteriora la pública y se potencia la iniciativa privada. En Finlandia se potencian bonificaciones sociales y en España se recortan o simplemente se eliminan. En Finlandia se potencia al educador, en España se le ofende, se merma su capacidad retributiva y se expulsa del sistema a miles de docentes, cerca de 80.000. Decía Víctor Hugo que el porvenir está en manos del maestro de escuela. ¿Qué futuro más oscuro para España están promoviendo ustedes con su trato a los docentes, señor ministro? Y para colmo, a la menor oportunidad, usted, señor ministro, se mete en charcos de difícil salida. Lo último, subir la nota media para el acceso a las becas de los estudiantes con más dificultades económicas. Señorías, es indudable la importancia de la educación en cualquier país como herramienta fundamental para su futuro. Y en nuestro caso, para cambiar un modelo productivo como el español, que ya lleva demasiados años descansando en el turismo y en la construcción. Señorías, menos tintorro, menos sobres y menos ladrillo. Y, por supuesto, más laboratorio, más becas y más investigación. Es evidente que la educación en nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática y no lo es menos
que el principal reto que deberíamos abordar es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Sin embargo, ustedes, con esta ley, lo único que pretenden es justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, del sistema público. Y lo hacen sin que haya habido un diagnóstico previo, sin base científica pedagógica, seria y contrastada. Se parte de postulados ideológicos sin ningún dato que los respalde científicamente. En Finlandia, la relación entre las diferentes partes que conforman la comunidad escolar es estrecha. En España, la relación entre la comunidad escolar y el Ministerio ha sido inexistente a la hora de elaborar esta reforma, más bien contrarreforma del sistema educativo, eligiendo la fórmula menos democrática, la imposición. Esa imposición, esa falta de diálogo hace que la Ley Wert conciba la educación como un bien particular al servicio del sistema productivo y no como un derecho fundamental. Formarse como profesional es algo necesario, pero formarse como persona crítica para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada es fundamental. Su propuesta, por tanto, es absolutamente mercantilista. Pese a que numerosos informes internacionales y científicos ponen de manifiesto los peligros y la ineficiencia de la segregación temprana, su ley, señor ministro, restaura los itinerarios segregadores, profundiza en la devaluación de la formación profesional, convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes y termina por apostar, obedeciendo a los sectores educativos más conservadores, por la segregación por sexos. Es una ley segregadora. Ya sabemos, señor ministro, que usted considera que en el ámbito de la educación no cabe la democracia. De ahí que sus políticas y sus propuestas en esta ley tengan como objetivo el hacer desaparecer todo vestigio de la misma. ¿Qué es, si no, la propuesta de suprimir las competencias de los consejos escolares en la gestión de los centros y optar por una dirección unipersonal nombrada por la Administración? Deja al Consejo Escolar funciones meramente consultivas e introduce un modelo de gestión jerarquizada donde el gestor director del centro asumirá competencias en cuanto a la selección del profesorado que rompen con los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Es una ley antidemocrática. Señorías, a todo lo que le acabo de decir hay que añadir lo siguiente. Mire usted, señor ministro, todo el mundo, hasta el Consejo de Estado, considera que en los centros educativos no debieran impartirse materias relacionadas con las creencias particulares de cada persona, y menos aún que se cuente para su nota final. Ustedes, cuando les interesa, recurren a artículos de la Constitución, pero la obvian cuando se trata de reconocer que España, señor ministro, si es posible me atienda, es un Estado aconfesional. Han elaborado ustedes una ley profundamente ideológica y adoctrinadora. A lo ya dicho, quiero añadir una cosa más. Es una ley recentralizadora. Señorías, las diferentes lenguas del Estado no deberían de ser percibidas nunca, insisto, nunca como un problema, sino como una oportunidad. Señorías, ¿no les parece magnífico que un alumno o una alumna se pueda manifestar o pueda estar un alumno o una alumna catalán, gallego, vasco, asturiano, aragonés, al acabar sus estudios obligatorios sea como mínimo trilingüe, que sea competente y que lo demuestre en catalán, gallego, euskera, bable, en cualquiera de los muchos idiomas que se pueden hablar en nuestro país? Y igual, por supuesto, en castellano y en otra lengua extranjera. En el mundo global en el que vivimos, el conocimiento de lenguas nos abre puertas y nos hace más competitivos, eso que a ustedes además tanto les gusta. Sin embargo, nos encontramos con la obsesión enfermiza y preconstitucional de este Gobierno y del señor Wert en relación al catalán, generando un problema, señor Wert, que no existe, que no existía. La realidad hoy en nuestra sociedad, en todas las comunidades autónomas en general, es una realidad de convivencia plena en los usos lingüísticos y con un sentimiento compartido en el que por delante de cualquier otra cosa está el sentido común de la ciudadanía. ¿Qué altera esta convivencia? La manipulación que determinadas fuerzas políticas hacen por razones de interés particular. Dicen hablar de libertad y que lo que realmente quieren es negar la existencia de comunidades distintas a la que para ustedes es la única comunidad posible, el centralismo. Señorías, no negamos que los derechos son y sean individuales, pero no olviden que cuando nos estamos refiriendo al sentido de identidad de las personas, en la mejor acepción del término, como puede ser la lengua y la cultura,
estos se expresan también colectivamente. Señorías, corresponde a las comunidades autónomas diseñar según sus competencias el modelo educativo y establecer los currículos adecuados, que se consideren idóneos para conseguir los mejores resultados, por mucho que les duela y por mucho empeño castellanizador que tengan en Cataluña. Y en verdad, en Cataluña, señor Wert, el modelo funciona. Ustedes se han empeñado en un modelo recentralizador que no tiene sentido dentro del modelo de Estado que nos hemos dotado ni dentro del siglo en el que nos encontramos. Pero es más, señorías, por razones históricas y también por situaciones de dominación, como ustedes bien saben, hoy si algunas lenguas se encuentran en inferioridad de condiciones en cuanto al ejercicio de su libertad, son sin dudas las de algunas comunidades autónomas. Ustedes, señorías, señor ministro, no pretenden la igualdad. Ustedes lo que hacen es confundir igualdad con uniformidad. Y nosotros pensamos que lo que haría más fuerte a España sería que de una vez por todas asumiéramos el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de este conjunto de nacionalidades que es el Estado español. Por eso, separar al alumnado por razones lingüísticas sería un error pedagógico grave, con elevado riesgo de fractura social. Y estamos convencidos y convencidas que, por supuesto, en Cataluña, pero tampoco por parte de ninguna comunidad autónoma que tenga como objetivo de futuro la inversión lingüística, se puede aceptar semejante disparate. Señorías, desde la izquierda plural consideramos la educación como elemento clave. Por eso reafirmamos nuestro compromiso con la escuela catalana de calidad y equitativa y que además está reconocida en los ámbitos europeos. Por eso queremos y le pedimos, señor Wert, que reflexione usted y que elimine esa sensación, ese interés por españolizarnos o castellanizarnos a todos. Señorías, en este Parlamento está la representación de la cesión que nos hace la ciudadanía para elaborar leyes y normas que beneficien a todos y a todas por igual. No es, por tanto, propiedad de mayoría ninguna, es propiedad del pueblo. Por tanto, si se intenta o se hacen cosas para el pueblo, pero sin contar con él, no estaremos equivocando. Y en este momento lo suyo es más un despotismo, eso sí, sin ilustración ni alguna. Abogamos, señorías, por una educación en igualdad desde nuestro grupo parlamentario, personalizada, integral, inclusiva y democrática, motivadora para los docentes y el alumnado y, señorías, señor ministro, con financiación pública suficiente, que se blinde frente a los recortes, que alcance la media europea respecto al PIB, que asegure un sistema integral de becas, la gratuidad de los materiales didácticos, comedor y transporte en la enseñanza obligatoria. ¿No les recuerdo esto a Finlandia, ese país al que ustedes tanto se refieren? Y, sin embargo, ustedes en la ley, nada de nada al respecto. Señorías, hemos presentado esta enmienda a la totalidad para contribuir con esta iniciativa a la búsqueda de un consenso con todas las partes. Por eso les exigimos la retirada inmediata de esta ley y les conminamos a un debate público con todos los sectores del ámbito escolar, con expertos, con un único objetivo, que la ciudadanía se sienta reflejada en una ley que ha de formar y forjar el futuro de este país. Ya le garantizamos desde aquí, desde esta tribuna, que si mañana mi grupo parlamentario tiene la posibilidad de gobernar, consultaremos con los agentes sociales, con toda la comunidad educativa, antes de aventurarnos a una ley que tiene la existencia corta, como va a ser esta, señor Wert. Ustedes han hecho una ley que no ha consensuado, señor Wert. Ustedes presumen aquí de que han consensuado la ley y no es cierto. Están ustedes faltando la verdad por no decir que mienten. Están ustedes faltando la verdad. Ustedes no han consensuado con nadie. Por eso tienen ustedes enfrente a toda la comunidad educativa y a la gran parte de la representación política de este Congreso. Por eso ustedes deben de retirar la ley. Por eso ustedes tienen la obligación de ponerse de acuerdo con la comunidad educativa. Por eso ustedes tienen la obligación de hablar con los ciudadanos y con las ciudadanas. Quizás lo que ustedes se enrocan en lo suyo y no quieren hacer ese ejercicio de libertad, porque eso sí es libertad, no la que usted está diciendo. La libertad es la que nos dan los ciudadanos para gobernar y la que nosotros además tenemos de responsabilidad con los ciudadanos cuando gobernamos. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, tiene usted una habilidad tremenda. Fíjese usted, si la oposición le critica,
la oposición suspende, no superamos la prueba. Y sin embargo, quien suspende es usted, una y otra vez, aquí, en esta Cámara y fuera de aquí. Ustedes son los que devalúan la formación profesional. ¿No le han contado ese compareciente que hablaba de los buenos y los malotes? ¿No se lo han contado? ¿Sabe dónde iban los malotes, según ese compareciente? A la formación profesional básica. Por lo tanto, ustedes devalúan la formación profesional, o al menos así lo entienden los comparecientes y muchos de los comparecientes que han venido a estas comisiones que hemos ido celebrando. Ustedes imponen la competitividad entre centros. Ustedes, les guste o no, establecen un ranking entre centros y su financiación posterior. Ustedes generan brechas sociales. Ustedes, no la oposición, señor ministro. Los comparecientes, supongo que se lo habrán contado, sería lamentable que tampoco, ¿no? Ustedes, los comparecientes, han hablado y han realizado muchas críticas sobre la segregación temprana, incluso la OCDE, sobre las evaluaciones, sobre las competencias de las comunidades autónomas, sobre el laicismo, señor Wert. Hubo un compareciente de FERE que dijo que en Francia, donde el país es laico, como usted bien sabe, había menos problemas con el ámbito religioso que en este país. Lo dijo FERE. No esta diputada que le habla, ¿tampoco se lo han dicho? Ustedes, por otro lado, de manera reiterada, acusan a la oposición de que tenemos miedo a la libertad. Mire usted, la oposición, esta oposición que le habla, jamás ha tenido miedo a la libertad, entre otras cosas porque ha luchado por ella en este país. Y ustedes es que confunden libertad con neoliberalismo, con imponernos un modelo político que es el neoliberalismo. No vuelvan ustedes a confundirse, porque lo uno y lo otro no tiene nada que ver. Ustedes, y con todo mi respeto, señor ministro, le voy a decir una cosa. Con todos mis respetos a usted, por supuesto, pero también a la discapacidad funcional. Señor ministro, usted sí que es ciego y sordo a la contestación abrumadora de la comunidad escolar y a las enmiendas a la totalidad que hoy 11 grupos de esta Cámara le han presentado a su proyecto. Usted está sordo y ciego. Desde luego lo que no está es mudo. Lo que no está es mudo. Y le digo, señor ministro, que cuando usted habla, no es que temblemos la oposición, que no nos da usted ningún miedo, se lo podemos garantizar. Tiemblan en su grupo. Porque no sabe con qué ocurrencia nueva va a salir usted. Usted dice que la financiación, bueno, sí es importante, pero bueno, relativamente. Mire usted, a todos los comparecientes, cuando les hemos preguntado por la financiación, lo que le parece la financiación de esta reforma, de este proyecto de ley, todos nos dicen que bueno, que en fin, que parece insuficiente y parece que con ella va a ser imposible la implantación de la misma. Díganos de una vez, señor ministro, ¿qué financiación va a tener esta ley? Si es que la va a tener. Si es que la va a tener. Díganoslo. Se lo hemos dicho muchas veces. Le hemos hecho esta pregunta con respecto a la financiación y con respecto a la formación profesional básica. ¿Cómo iba la formación profesional básica a solucionar los problemas de empleabilidad, de empleo de nuestros jóvenes? ¿Cómo? Y usted no ha sido capaz de contestárnosla y sigue sin contestarla. Dice que hay un problema, que lo hay, que es cierto que lo hay, pero no le da la solución al problema, señor ministro. No es capaz de darnosla cuál va a ser esa solución y cómo se va a efectuar. Señor ministro, usted habla de apoyo al alumnado en dificultades. Usted habla de ello. Pero usted sabe que no está diciendo la verdad, porque cuando uno retira de los presupuestos generales precisamente aquellos recursos que van destinados a este tipo de alumnado, usted no está diciendo la verdad aquí. Usted está diciendo todo lo contrario de la verdad. ¿Y sabe usted qué es cuando uno dice todo lo contrario de la verdad? ¿Cómo se llama? Simplemente mentira.